Hola, Albino, ¿cómo va? Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Estábamos escuchando atentamente la palabra del ministro Gustavo Ferrari en el contexto de lo que fue un anuncio de importancia. Digo, ¿cómo se fue configurando aquello que anoche era la renuncia del titular del Servicio Penitenciario bonaerense a esto que hoy fue anunciado, que seguramente se venía trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Claro, definitivamente. Es cierto que hay algún cambio, por lo menos de nombres, en la estructura de mando del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. También es cierto, hay que decirlo, que no es la primera vez que se interviene en términos directos con la participación de un efectivo que en realidad no es tal, es un civil que se hace cargo del servicio penitenciario. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2004, en la gestión de Felipe Solá, hubo un cambio rotundo en este sentido, porque efectivamente hasta entonces las fuerzas de seguridad del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires estaba manejado íntegramente por uniformados. Claro. En aquella oportunidad y en el marco de alguna investigación que denunció en su momento el propio gobernador de entonces, en el sentido de que había connivencia. ¿Te parece parecido con lo que pasa ahora? Connivencia, participación de efectivos del Servicio Penitenciario en algunos delitos que involucraban a los jefes de los distintos penales que tenían una suerte de complicidad con los reos, que estaban a veces detenidos y demás. En el marco de toda una profunda investigación que presentó en aquel entonces el gobernador Felipe Solá, designó a un civil. Tremendo cambio, fue rotundo en aquella oportunidad porque aquel hombre, Ricardo Cabrera se llamaba, se hizo cargo del servicio penitenciario, fíjate vos la paradoja y cómo persiste todo en el tiempo, llegó después él acompañado de Díaz, Fernando Díaz, que es justo la persona que ahora se va para refundar otra vez el servicio penitenciario bonaerense. Lo primero que hay que decir en todo caso es que si cambia la cúpula o la conducción del servicio penitenciario, lo que está haciendo María Eugenia Vidal es dando marcha atrás a lo que hace pocos meses atrás. En diciembre ella había presentado como una reformulación, un cambio para bien en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Porque hay que recordar que a Fernando Díaz no lo heredó al frente de esa gestión Vidal, sino que lo designó la propia gobernadora. Lo que decía hoy, porque fue una de las preguntas que le hicieron los colegas que estaban presentes en la conferencia de prensa y era muy atinada la pregunta claramente. Ella lo que decía era que esto había sido como una especie de interinato, que la idea era intentar buscarle ese un justificativo o esa explicación de los gobernantes se terminan cuando no se aclaran de entrada. Claro. Porque está claro que si vos efectivamente avanzás en una reformulación que va hacia un proceso más profundo de cambio, lo anunciás o lo presentás desde ese lugar cuando finalmente se concreta ese cambio. La verdad es que no hubo aclaraciones de ningún tipo en ese sentido. De todas maneras, está bien, hay un cambio efectivamente de un hombre que tiene otro nivel de formación, si vos querés, que no está emparentado como sí lo estaba Fernando Díaz con el servicio penitenciario. Es un hombre que hace muchísimo tiempo que viene trabajando no solo en el servicio penitenciario, yo te recordaba que estuvo al frente del servicio penitenciario durante la gestión de Felipe Solá, también lo estuvo en el servicio penitenciario federal. A ver, Fernando Díaz es un abogado, es un civil que por supuesto ha tenido trayectoria y se ha transformado en experto justamente por ocupar diferentes cargos de gestión en la órbita del servicio penitenciario. Por eso lo veían como uno más de los hombres del servicio penitenciario, lo corren. También es cierto, hay que decirlo, las compras del servicio penitenciario nunca jamás la dictaminaba el que estuviera a cargo del servicio penitenciario. Este señor que ahí vemos, Gustavo Ferrari, cuando asumió, después de la renuncia de Máiquez, lo primero y lo único que hizo fue llamar al servicio penitenciario y decir, bueno, el DGA, el que va a habilitar las compras, todo lo que se necesita para el servicio penitenciario, es una persona de mi confianza y ya interviene. Otra cosa que también hay que decir para entender si hay un cambio notable o no. El servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires siempre dependió del Ministerio de Justicia. Así es. Es cierto lo que decía recién, o puede ser una explicación, el ministro Ferrari en el sentido de decir, ahora los cambios de quienes van a ser los jefes de penales no dependen de quienes están al frente del servicio penitenciario, sino directamente del ministro de Justicia. Yo me pregunto, ¿el ministro de Justicia no bajaba a un director de un penal? ¿No echaba a un director de un penal en el marco de una investigación? Algo claramente debe haber pasado en ese sentido para que hoy se manifiesten las cosas desde este lugar. Yo tengo la sensación de que hay, por lo menos desde el lugar del ministro Gustavo Ferrari, una suerte de sinceramiento en una cantidad de áreas que parecían ocultas o que no era políticamente correcto dar cuenta de que las cosas sucedían de una determinada manera, porque las responsabilidades claramente recaían sobre los ministros en cuestión en cada una de las gestiones. Lo cual puede ser bueno y malo a la vez, digo, ¿no? Porque esto te puede traer buenos resultados o ser todo lo contrario a la hora de intentar un cambio.
Y por otro lado, lo que decía hoy la gobernadora, te lo quiero preguntar. Ella hablaba de que el funcionamiento del servicio penitenciario y de las cárceles, de cada unidad penitenciaria, era casi, digamos, unilateral en cuanto a las decisiones, como si cada uno se autogobernara y que esto se terminaba a partir de ahora. ¿Por qué sucedía una cosa así? Digo, ¿no se supone que había una estructura para el funcionamiento? A ver, yo he conocido ministros que han trabajado en el área de justicia y siempre sus decisiones han sido determinantes para modificar cualquier situación que tenga que ver con alguna dirección de algún penal en particular que haya estado involucrado en alguna denuncia. Si vos querés, el gran cambio también, y en este sentido hay que reconocérselo a la gestión de María Eugenia Vidal, es que se muestra receptiva de los reclamos de gente que hace mucho tiempo que viene trabajando en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, porque la Comisión Provincial por la Memoria se reunió el viernes de la semana pasada con la propia gobernadora y le dijo, primero, Fernando Díaz no puede estar más al frente del servicio penitenciario, está investigado por malversación de fondos, está investigado por vejaciones, no está involucrado, vaya uno a saber por qué, pero ha quedado liberado de culpa y cargo. En el juicio que se investiga la responsabilidad que le cabe a quienes estaban al frente del servicio penitenciario en la tragedia de la cárcel de Magdalena, que terminó con 33 presos en el año 2005. Y pero ni hablar del escape, de la huida de los 3 prófugos que estuvieron buscando durante todo el verano. Digamos, en ese caso, digamos, ahí medio como que le atribuían la responsabilidad a Piermanini, que era la anterior jefa del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar hablaba el gobierno de una connivencia. Lo que sí me parece que en este caso hay que destacar como cambio profundo, si es que finalmente se concreta algo en este sentido, es que va a haber en las cárceles los que hasta ahora no ha habido. Porque hasta ahora lo único que hay en las cárceles es carencia de cualquier tipo de actividad que sirva como resocializadora. Hay que recordar que las cárceles, lo único que le prohíben a las personas o el único castigo es la privación de la libertad. La libertad, exactamente. Bueno, no hay ningún tipo de oficios en las cárceles, es difícil que muchos presos accedan al estudio justamente porque todo ese tipo de proceso de resocialización de los presos está devastado en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Decía la propia gobernadora hoy a la mañana, en la misma conferencia de prensa, que lo primero que hicieron fue comprar colchones, porque dormían en el piso. 7.000 colchones aproximadamente. Pero yo te cuento algo, digamos, siguen durmiendo muchos presos en el piso todavía. Las cárceles de servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires tienen hoy por hoy, y esto está definitivamente claro en estadísticas, capacidad para 26.000 presos. Hoy por hoy en el servicio penitenciario hay 33.000 presos. Ya es suma y resta, tenés 7.000 presos que están sobrepoblando las cárceles. Eso sin contar que tenés 2.000 y pico de presos más en comisarías, otra tanta cantidad de presos que gozan de alguna suerte de morigeración de pena y están en la casa con las pulseras. Y también la historia de empezar a poner en la balanza las cuestiones que tienen que ver, y lo hablábamos con la gente de la Comisión Provincial de la Memoria las veces que nos han visitado aquí, digo, más allá del diagnóstico y de la radiografía puertas adentro de los penales y de lo que pasa en el servicio penitenciario bonaerense y en las cárceles bonaerenses, el trabajo de la justicia en función de terminar con gente que está procesada durante años y no se los condena y no se sabe si efectivamente son o no responsables del delito que se les está señalando. Digo, esto es parte de una deuda pendiente enorme que tiene el Estado con la sociedad, en este caso con la provincia de Buenos Aires. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero también es cierto que hay medio como una presión social en el sentido inverso. Todo el mundo se queja de la puerta giratoria, no los liberen, no los liberen. Pero salen los que no tienen que salir. Exactamente, pero lo que hay que hacer en todo caso es reformular y nutrir de recursos a la justicia como para que sea más eficaz, porque hay que decir algo, le guste o no le guste a la gente. Tiene el mismo derecho a la víctima, por supuesto que es entendible, mucho más la situación de la víctima que ha sufrido un delito, ni que hablar de la víctima que ha perdido algún familiar, exactamente. Pero tiene el mismo derecho que el imputado a que se resuelva de manera razonable, por lo menos en el tiempo, su situación procesal. Y efectivamente eso no está funcionando. No solamente eso, sino también estoy pensando en la enorme crueldad que hay alrededor de un montón de idas y vueltas. Y esto que decíamos, la gente habla de la puerta giratoria, pero en líneas generales porque conocemos nuevos delitos cometidos por viejos conocidos que debieran estar dentro de las cárceles y sin embargo están afuera, porque alguien permitió que eso suceda. Y gente que a lo mejor está por un delito que todavía no se le terminó de probar, hace a lo mejor 2 años que está esperando que le digan si son o no condenados. Bueno, el famoso caso, el emblemático caso de los últimos que se conocieron y que se denominaron como una suerte de alevosía en lo que se supo. Originalmente muchos plantearon como defensa propia, estoy hablando del carnicero, por ejemplo, y del médico. El médico, contrastaba con la situación de mucha otra gente que por ahí
no cargaban sobre sus espaldas una muerte y sin embargo siguen presos sin una resolución definitiva de la justicia. Impresionante. Albino, gracias por el análisis. Te pido, antes de irnos a la pausa, nosotros vamos a estar en el próximo bloque hablando sobre el encuentro del peronismo en Lobos, la idea de una foto de la unidad peronista. ¿Es posible esa foto? ¿No es posible? ¿Cuáles serán los caminos? Hoy escuchábamos y veíamos estas versiones que están indicando que dos bonaerenses, como son Julián Domínguez, ex candidato, precandidato en realidad a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, están intentando unificar fuerzas para ir contra la posibilidad de una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hay de todo esto? Claro, a ver, es cierto, el peronismo está muy desperdigado y le faltan candidatos, digamos, porque hay muchos grupos que han proliferado en función de los reacomodamientos post derrota electoral, pero no tiene ninguno de ellos una figura fuerte que pueda erigirse como candidato, y la verdad es que no le queda mucho tiempo para generar un candidato atractivo, de manera que ellos creen que es necesario que haya alguna definición en ese sentido. Pero me da la sensación que la reunión de hoy, la fotografía de hoy, tiene que ver con otra cuestión que se discute por estas horas en la provincia de Buenos Aires, y que es el presupuesto. María Eugenia Vidal tiene que lidiar con un presupuesto en el que ha establecido una inflación del 17% y en consecuencia un aumento salarial del 17%, pero una presión impositiva mayor del orden del 38%. Y además hay otro dato que no es menor, para lo cual además necesita un acuerdo parlamentario amplio. La gobernadora ha reclamado otra vez un altísimo nivel de endeudamiento. Lo que estos señores quieren hacer, exactamente, lo que estos señores quieren hacer es, a ver, vamos a negociar todos juntos, a ver cómo respaldamos el presupuesto de María Eugenia Vidal y qué conseguimos para nosotros, porque también quieren recursos. Una cosa es ir los 8, 9 o 10 que por ahí integran el grupo Esmeralda, o los 8, 9, 10 que integran otro grupo distinto dentro del Partido Justicialista, y otra cosa es aparecer con una posición consensuada, 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, están además algunos referentes a nivel nacional, porque veíamos por allí al gobernador Gioja, digo, hay alguna revolución alrededor de una reunión, pero bueno, la importancia para nosotros está centrada en los intendentes y en lo que vaya a pasar hoy en Lobos. A partir de este intento de unificación, veremos si lo logran. Vamos a ver qué consiguen. Ahí se medirá la eficacia de hoy a partir de lo que puedan eventualmente conseguir en la legislatura, en la discusión que se viene, que es la más caliente de todas, que tiene que ver con el presupuesto. Falta poco, además. Bastante poco, por cierto, sí. Gracias, Albi. Gracias a vos, Placer, como siempre.